Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Mi nombre es María Monroe, yo soy licenciada en terapia física y rehabilitación. El día de hoy, bueno, damos inicio a este curso de rehabilitación funcional. Hoy voy a darles una clase introductoria. Esto es adicional al mes que se ha estado ofertando este curso. Más que todo para que conozcan en qué consiste, qué temas vamos a desarrollar, algunas dudas o consultas que tuvieran antes de, bueno, del inicio que oficialmente sería el siguiente sábado de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, para iniciar les muestro este cuadrito en relación a los temas y sesiones que se van a desarrollar este mes. En relación a la rehabilitación funcional deportiva, lo dividimos en 4 sesiones, es decir, una vez por semana. Vamos a tocar temas diferentes o en relación a la rehabilitación funcional deportiva. La primera semana, que sería el siguiente sábado, vamos a tocar el tema y hablar en relación a la anatomía. Es importante que ustedes primero identifiquen, reconozcan y definan en qué consiste nuestro sistema óseo, la parte muscular. Por ejemplo, ¿no? Determinar en qué consisten o cómo están desarrolladas nuestra columna cervical, nuestra columna vertebral, los miembros superiores, los miembros inferiores, cuáles son esos huesos que lo conforman, la anatomía palpatoria, la parte muscular, qué músculos se activan en un movimiento en específico, qué músculos, en este caso serían los antagonistas, quienes estabilizan estos músculos o los movimientos en sí en relación a la parte deportiva o de manera general también. Esto es en relación al primer sábado. El segundo sábado, que sería la segunda sesión, trataremos lo que son las patologías frecuentes. Bueno, aquellas contracturas o distensiones musculares que se presentan, bueno, de manera general podríamos hablarlo así y relacionarlo a la parte deportiva. Por lo general, las personas, no necesariamente aquellas personas que practican algún tipo de deporte o ejercen una actividad física demandante, van a contracturarse. En realidad, todas las personas, desde los niños a los adultos y adultos mayores, tienden a generar este tipo de contracturas, puntos miofaciales o lo que se les conoce como los puntos gatillos, ese punto, esa zona de dolor que irradia, ojalá todo tu miembro superior o todo tu miembro inferior. Dentro de esta segunda semana vamos a conversar también, vamos a hablar sobre los esguinces, desgarros o lesiones a nivel de ligamentos que se puedan generar en alguna práctica deportiva. Podríamos hablar también desde lo más general hasta lo más específico, ¿no? Un esguince, de qué tipo podría ser, cómo identificarlo, cómo definirlo. Existen 3 tipos de esguinces. Lo más importante es que dentro de estas 4 sesiones, de estas 4 clases, ustedes puedan tener una parte teórica en la que nosotros podamos definir cada una de esas palabras que por lo general la mayoría la conoce, pero siempre es bueno aclarar, hay algunas dudas, algunas preguntas en relación a algunas patologías que a veces suelen, por decirlo así, tienen mucha similitud, pero eso no significa que son iguales, ¿no? En cada persona una lesión o un esguince podría desencadenarse de una manera diferente, ¿no? Recordemos que cada persona es una persona diferente, no todos somos iguales, pueden tener 5 personas un dolor de hombro, pero y pueden tener el mismo diagnóstico. Sin embargo, la sintomatología, el umbral del dolor, al ser diferente en cada uno de nosotros, se va a desarrollar y en función a ello nosotros debemos rehabilitar de manera específica, ¿no? De manera más personalizada. En cuanto a las fracturas y luxaciones, bueno, en primer lugar definirlas, en qué consisten, qué son, en qué momento se considera una fractura, una luxación, eh, cómo cómo abordarla, el tiempo de consolidación ósea es muy importante en un tiempo de fractura para poder iniciar con la rehabilitación, ¿no? Para la tercera semana, en la que hablaremos sobre el masaje deportivo, tipos de técnicas o de terapia manual
que consiste en poder ayudar a liberar algún tipo de tensión. Por lo general, aquellas personas que practican deporte tienden a la fatiga muscular, por lo que al realizar algún tipo de técnica manual o de terapia manual, vamos a ayudar a facilitar o a, por decirlo así, mmm, descontracturar o liberar zonas de tensión, a facilitar la eliminación de elementos tóxicos, si es que podemos utilizar una técnica como de drenaje linfático, un tipo de masaje superficial, un descontracturante, si es que es una persona que se va a preparar para una competencia deportiva, para un running o antes de una actividad deportiva, como por ejemplo básquet o fútbol, existe el masaje o la descarga muscular que se puede realizar antes de, pero es importante también definirlos, en qué momento aplicarlos, cuánto tiempo aplicarlos y post entrenamiento o post actividad también de qué forma realizar este tipo de técnica. Si no es una descarga muscular, ¿qué otro tipo de técnica podríamos utilizar? Entonces, esa tercera semana que podría decirlo así, es más práctico, pero también no podemos dejar de lado la parte teórica. Vamos a poder conversar y profundizar en relación a cómo abordar un paciente o en este caso, un deportista, ¿no? También hablaremos sobre el taping y el vendaje neuromuscular. Ahí vamos a solicitar algunos de los materiales que semanas antes, por lo general en coordinación de secatesis, les brindan la lista de materiales o con anticipación se les envía aquella lista de materiales que en realidad trabajamos de la manera más funcional posible para que entre ustedes puedan aplicar esta parte práctica, ¿no? Nosotros les brindamos la parte teórica, les compartimos los materiales y finalmente, perdón, los PPTs, el material de trabajo que vamos a realizar cada semana y finalmente la parte práctica, ¿no? Para ello sí es importante que ustedes puedan contar con los materiales que no, por decirlo así, no son tan complejos o costosos, ¿no? La idea es que trabajemos con los materiales que puedan ser más accesibles para nosotros o para aquellas personas que desean iniciar con la parte funcional deportiva. Para la última sesión, que se vendría a ser la sesión número 4, hablaremos sobre la prevención de lesiones. Hablaremos sobre las lesiones musculares, las lesiones articulares, las técnicas de estiramiento y activación muscular y finalmente terminaremos este curso con la punción seca y la electropunción. Probablemente algunos de ustedes habrá llevado algún curso o un taller, un full day de punción seca y electropunción. Sin embargo, muchas veces queda en el aire algunas dudas, algunas preguntas en relación, así que, bueno, dentro de este mes ustedes van a poder llevar también este taller o esta técnica que es muy conocida. Si alguno de ustedes ha experimentado eh, lo que es la punción seca en ustedes mismos, en algún punto de dolor, un punto gatillo, bueno, sabrán el alivio que genera al cabo de 24 horas, si bien es cierto, la misma punción, al ser una técnica invasiva, podemos generar algún tipo de molestia las primeras horas post aplicación, pero esto desaparece al día siguiente, ¿no? 24 horas después, el paciente va a referir alivio hasta mejoría, ¿no? Pero eso también depende mucho del tipo de paciente, del tipo de lesión, el tiempo de esta lesión, de este dolor, de esta molestia, ¿no? Todo esto repercute. Para esto es muy importante que antes de trabajar con un paciente o con un deportista con lesión o, o con alguna patología en particular, nosotros definamos cuáles son esas patologías frecuentes, el tiempo de evolución, qué lo causa, poder evaluar también eh, individualmente la funcionalidad de tu paciente, quizás tenga un antecedente, cómo borrarlo, qué tratarlo. La punción seca no se aplica a todas las personas, una descarga muscular también no se aplica a todas las personas. Hay que también definir, hay que tener presente algunas características que en el camino nos aparecen, ¿no? Entonces, o va a ser un curso muy importante, un curso muy bonito. Hay algunos, bueno, en Secatesis, en el grupo Secatesis, por lo general se dictan estos talleres como full day.
en algunos casos, ¿no? Drenaje linfático, descontracturante, una descarga muscular, el taping o la punción seca, este, o también la anatomía palpatoria o musculoesquelética, lo dictan de manera independiente. Pero en este caso, al ustedes matricularse a este, taller, a este curso de un mes, van a poder gozar de todos estos beneficios que cada semana vamos a desarrollar. Como les comentaba hace un momento, este curso, cada sesión, cada semana, ustedes van a poder dictarlo, o mejor dicho, tener el beneficio de llevar la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Principalmente nosotros nos centramos en la parte práctica porque es como siempre le digo a los chicos, lo que más nos interesa de todo esto es la parte práctica, pero también es importante que ustedes puedan conocer y definir la parte teórica, ¿no? Sobre todo esas indicaciones o contraindicaciones o precauciones que debemos de tomar antes de realizar una técnica de manipular o de tocar a un paciente, porque no sabemos en realidad cómo está desencadenando su organismo, su funcionalidad, eh, el antecedente que pueda presentar. No es lo mismo tratar a un paciente sano que tratar un paciente con alguna lesión. Eso no significa que una rehabilitación siempre se va a trabajar en un paciente con alguna lesión o con alguna condición. Claro, por lo general y en la mayor parte del tiempo recibimos pacientes que refieren dolor. El 99.9% de los pacientes, si es que alguno de ustedes trabaja con pacientes en relación a la rehabilitación, sabrán que por lo general ellos nos buscan, nos solicitan ayuda o apoyo o rehabilitación, principalmente porque presentan dolor o han tenido alguna lesión. Pero también existe la parte de prevención. La rehabilitación o la fisioterapia también abarca la parte de la prevención de lesiones, ¿no? A través de técnicas, de estiramientos, de algunas maniobras, nosotros podemos educar a nuestros pacientes para evitar un futuro una lesión. Entonces, dicho esto, voy a tocar algunos puntos que considero importantes que ustedes puedan definirlos, saberlos, y al finalizar, bueno, absolveré algunas dudas que tengan en relación a este curso. El objetivo de este curso, bueno, o de la rehabilitación funcional deportiva, es que ustedes puedan ayudar a recuperar de una lesión, volver a realizar una actividad física o deporte de manera segura, devolviendo el movimiento, la fuerza y la confianza necesarios para evitar nuevas lesiones. Por lo general, nosotros tratamos pacientes con lesiones. Son muy pocos los casos que tratamos un paciente que no presenta lesión, sino que tiene temor a lesionarse, ¿no? Entonces, nosotros podemos trabajar en relación un paciente con lesión o un paciente sin lesión. En otras palabras, nuestro objetivo es que ustedes puedan recuperar el movimiento normal del cuerpo, poder levantar un brazo, poder flexionar una rodilla, sin necesidad de referir dolor. Recordemos que un paciente con dolor evita realizar el movimiento que genera dolor. Por ende, ese miembro queda sin movilidad. Al quedar sin movilidad, la función del músculo, recordemos que la función principal del músculo es el movimiento, ese músculo comienza a perder fuerza, comienza a debilitarse, comienza a perder masa muscular. ¿Y qué sucede? Empieza a aparecer las restricciones, las adherencias a nivel muscular, comienzan a aparecer otras lesiones más en relación. Entonces, la idea es que estos pacientes se reinserten a sus actividades, a sus vidas cotidianas, que puedan volver a realizar la actividad física que realizaban anteriormente, ¿no? Y que por algún tipo de lesión o dolor o patología dejaron de realizar. Uno de los aspectos importantes que vamos a tratar durante la primera semana es hablar sobre la anatomía funcional, sobre la conformación de nuestro sistema musculoesquelético, ¿no? Identificar esas zonas óseas de manera general,
como por ejemplo cuando uno cruza o lleva una carrera en relación, lo principal, tú empiezas desde lo más básico hasta lo más específico. No, pero licenciada, yo quiero ir de frente al grano. A mí enséñame cómo hacer los ejercicios para evitar este tipo de lesión. Por ejemplo, yo tuve una lesión, tengo una condromalacia o tengo artrosis y he dejado de hacer actividad. Entonces, no, a mí enséñame esto. Pero es primordial, es muy importante que primero reconozcas qué estructuras conforman tu cuerpo para después hablar de patologías. ¿Ok? Entonces es importante definir cuántos huesos tenemos, qué lo conforma, quién conforma la parte de tu cráneo, qué huesos conforman tu columna vertebral, en qué parte se divide, tu hombro, tu escápula, tu miembro superior, tu miembro inferior, quién lo conforma, qué partes comprenden este sistema óseo, ¿no? Y qué función cumple cada uno de ellos. De allí nosotros partimos, eh, el objetivo de cada sesión es que ustedes puedan alimentarse de todo este curso y que finalicen teniendo una noción y que puedan realizar un programa o un taller de readaptación funcional, que puedan saber cómo de manera específica tratar un paciente con lesión. Y yo también un paciente sin lesión, como les decía, ¿no? Por lo general se crean programas de fortalecimiento o de prevención para evitar futuras lesiones o evitar lesiones recurrentes, ¿no? ¿Qué nos menciona aquí? Bueno, la columna cervical permite una amplia movilidad en todas las direcciones. Sabemos que los movimientos de la cabeza conforman la flexión, la extensión, la inclinación o la inclinación lateral, las rotaciones, girar el cuello de un lado hacia otro. Esta articulación es una de las más móviles del cuerpo, lo que posibilita una gran libertad de movimientos en actividades deportistas, pero también las hace más susceptibles a sobrecargas y lesiones. Si bien es cierto, la parte cervical que está conformada también por músculos, por zonas musculares. Estas zonas musculares cuando se lesionan, se contraen, se restringen, generalmente no necesariamente por algún tipo de sobrecarga que yo haya generado. Esto puede estar relacionado también a una parte emocional. Para la parte de rehabilitación funcional en general, hablamos o las relacionamos mucho con la salud mental, con la parte emocional, la parte psicológica. Si bien es cierto y siempre lo voy a repetir, nosotros no somos psicólogos, pero aquellas personas que trabajan en salud saben perfectamente que muchas veces hacemos con solo escuchar a una persona que comparte, si bien es cierto, una hora, compartes, si es que cuidas adultos mayores, compartes 24/7, muchas veces 8 horas, 6 horas, y esa persona tiene un componente emocional que influye mucho en su proceso de enfermedad o en su lesión. En la parte holística, la relacionan mucho con que la parte física se relaciona con la parte espiritual y la parte emocional. Si alguna de ellas se desconecta o se interrumpe, es como cuando son tres mejores amigas. Esas tres mejores amigas discuten y se separan y dejan de hablarse. Entonces, una no puede vivir sin la otra. En este caso, la parte física y emocional juega un papel muy importante. La parte emocional, aquellas personas que cuando caen en depresión, eh, generan cuadros fuertes de estrés, comienzan a aparecer patologías o desencadenan enfermedades o están propensos a sufrir cualquier tipo de accidente. Entonces, es importante precisar que nosotros, si bien es cierto, trabajamos con la parte de rehabilitación física, pero también recordemos que estamos trabajando con seres humanos y es muy importante también tener empatía y saber escuchar a tu paciente. Lo que refieren en cuanto a la parte emocional, muchas veces se afloran sentimientos, conversan, te comentan cosas muy personales, nosotros también tenemos que tener la capacidad de poder escuchar. Y ok, no, suficiente. Muchas veces las personas creemos de que suficiente es con mis problemas. Sin embargo, en ese tiempo, en esa hora o esos 45 minutos que compartes con ese paciente, es importante determinar que esos 45 minutos o una hora se los dedicamos a ellos. Y podemos escucharlos, sí, no necesariamente recomendar, pero sí saber escuchar.
Eso también forma parte de un todo, de una rehabilitación. No necesariamente física, pero también influye mucho en la parte de la salud mental. Estos pequeños logros que generan en una sesión, quizás un paciente que no eleva un hombro, el rango normal o el rango regular es de 180 grados, por lo general llegan a 80, a 90, es un paciente con una restricción miofascial o alguna patología en relación. Estos pacientes también tienen un componente emocional. El celebrar ese 80, de 80 a 85 grados que llegó mi paciente, lógicamente nosotros debemos hacerle saber a tu paciente, mira, ¿sabes qué? La sesión pasada llegaste con un 80 o llegaste a tu primera sesión con un 80 grados y hoy estás llegando a 85, 87 grados. Mira cuánto has incrementado. Claro, tu paciente va a decir, pero yo quiero llegar a mi rango normal. Pero es todo un proceso, ¿no? Y hay que felicitarlo, y hay que acompañarlo, y hay que hacerle saber que esos logros pequeños para nosotros son pasos gigantes. Ahora, en cuanto a la fisioterapia, bueno, esta es una herramienta fundamental para cualquier persona que hace deporte, desde aficionados hacia atletas profesionales. Su objetivo principal es ayudar al cuerpo a moverse mejor, recuperarse más rápido y prevenir lesiones. Nosotros somos los facilitadores de la recuperación, ayudar a nuestros pacientes a recuperarse lo más pronto posible. Pero también para eso también hay un compromiso de tu parte y un compromiso de tu paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes dejan a mitad de camino sus terapias, sus sesiones de recuperación. Entonces, eh, cumplen contigo 2 o 3 veces por semana la asistencia. De repente, a la tercera semana o a la segunda semana, tu paciente deja de asistir y vuelve contigo después de 2 semanas. Lógicamente, el paciente no se va a recuperar de acuerdo a tus objetivos o lo que tú pretendías. Por eso digo, es un compromiso de ambos. Yo puedo dar el 100 o el 1000% durante mi sesión de recuperación, pero viene la otra parte, que es mi paciente. Yo le puedo dejar algunos ejercicios, algunos estiramientos para que lo realice en casa o los días que no lleva sesión conmigo. Pero si tu paciente no lo cumple, lógicamente no va a haber un avance adecuado, ¿no? Tu paciente puede llegar a la siguiente sesión y decirte, ¿sabes qué? No siento nada, no me has mejorado, no me has ayudado, entonces requiero de saber, quiero saber qué es lo que está sucediendo. Entonces tú tienes que indagar, tú tienes que preguntar, ¿cumplió con los ejercicios? ¿Cumplió con los estiramientos? ¿Realizó lo que le indiqué? Verificar si realmente está cumpliendo con las sesiones adecuadas, si dejó de asistir, todo esto influye. No siempre, porque siempre van a buscar la forma de que nosotros seamos los responsables de que ese proceso sea un poco más lento. Cuando aparece un dolor, una molestia o una lesión, la fisioterapia no solo busca aliviar los síntomas, también se enfoca en encontrar la causa real del problema, que muchas veces está relacionada con malas posturas, sobrecargas, desequilibrios musculares o gestos incorrectos. Algunas técnicas bueno, que ya se las mencioné y que vamos a trabajar durante todo este mes, bueno, parte de ellas es la terapia manual, que son técnicas no invasivas. Hablamos de una terapia manual cuando utilizamos nuestras manos, a través de las técnicas, ya sean de algún tipo de masaje, de una liberación miofacial, eh, o movilizaciones articulares, estiramientos. Nosotros vamos a trabajar restricciones musculares que no nos permiten el movimiento de manera adecuada. El objetivo principal de esta terapia manual es ayudar a que mi paciente vuelva a recuperar ese movimiento, principalmente aliviar dolor, disminuir el dolor. Sin dolor, un paciente puede realizar todas las actividades posibles, pero con dolor esto se vuelve un poco más complejo. Entonces, nuestro primer objetivo es aliviar el dolor. Algunas técnicas manuales nos van a ayudar a disminuir este dolor y luego trabajar con el rango de movimiento adecuado. Algunas técnicas que les mencionaba son movilizaciones articulares suaves, técnicas de tejido blando para relajar la musculatura sobrecargada, liberación miofascial superficial, estiramientos asistidos y movilizaciones pasivas. Otro tipo de técnica manual puede ser el masaje deportivo.
o también llamado la descarga muscular. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado a la, en relación a la descarga muscular? A la descarga muscular que está enfocado a recuperar al deportista, ¿no? Personas que tienen alguna práctica deportiva, personas que asisten en varias oportunidades o de manera frecuente a los gimnasios o que practican o que realizan caminatas o corridas durante la mañana todos los días, tienden a cargarse a nivel muscular. Entonces, esta descarga muscular realizada en miembros inferiores o en miembros superiores nos van a ayudar a facilitar la pronta recuperación a la fatiga muscular, ¿cierto? Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar algunas técnicas. Por lo general, esta descarga muscular es una técnica un poco más profunda. La presión de mis manos deben ejercerse de manera más profunda, un poco más fuerte, pero sin generar dolor. Es muy importante que cualquier técnica o movimiento que tú realices a un paciente debe estar enfocado al umbral de dolor de tu paciente. Tú debes consultar siempre o constantemente si es que el paciente refiere este dolor. ¿Está bien la presión? ¿No está bien la presión? Si el paciente te dice, señorita, me está doliendo lo que me está haciendo, ok, disminuyo esa fuerza. Vuelvo a preguntar, ¿está bien la fuerza o un poco más fuerte? Te va a decir, está bien. Hay pacientes que tienen o que son mucho más sensibles, por ende te piden que por favor lo hagas más suave. Y muchas veces, sin ejercer mucha presión, los pacientes, eh, los pacientes refieren que aún así hay dolor. Aquí tenemos algunas técnicas que por lo general se utilizan en cualquier tipo de masaje o liberación. Por ejemplo, si hablamos netamente de una descarga muscular o de un descontracturante o de un masaje relajante, se pueden aplicar en cualquier tipo de pacientes o un paciente deportista también. Nosotros empezamos por lo general con esta técnica que se llama de roce o deslizamiento. Es la primera técnica que se podría mencionar como el primer contacto que vas a realizar con tu paciente. Como vemos aquí en la imagen inferior derecha, aquí, como vemos aquí al lado derecho, observamos que es un paciente que, eh, que está boca abajo, el miembro inferior está descubierto, en este caso podría estar haciendo un tipo de descontracturante, una descarga muscular, utiliza ambas manos, las palmas de sus manos junto con la yema de los dedos y comienza a realizar un pequeño deslizamiento. Por eso es que la técnica se llama roce o deslizamiento, que por lo general se utiliza al inicio de la sesión como toma de contacto. No puedes iniciar una técnica de un masaje ejerciendo mucha fuerza, porque es el primer contacto que vas a tener con tu paciente. Y tu paciente, en vez de relajarse, se va a contracturar más. Entonces, la idea es que el primer contacto sea lo más suave, lo más superficial posible. Al cabo de los minutos, tú vas a incrementar esa fuerza si es que fuera un descontracturante, porque si fue un masaje relajante, lógicamente esa técnica va a ser lo más superficial posible, como quien estoy haciendo una caricia. ¿Cuáles son los beneficios de este roce o deslizamiento? Bueno, preparar los tejidos para las maniobras más intensas, las maniobras siguientes, ¿no? Vamos a activar la circulación sanguínea y linfática. En todas las técnicas nosotros vamos a incrementar la circulación sanguínea, por lo que vamos a observar la piel que se va a poner enrojecida. Eso no significa que estás haciendo o estás ejerciendo mucha fuerza o que estás realizando mal la técnica. Eso significa que hay un aumento de temperatura, por ende hay una buena circulación. Y eso va a ayudar a tu paciente a la relajación muscular. Otro tipo de técnica que podemos utilizar es la del amasamiento, que consiste en tomar y comprimir los músculos entre las manos como que si fuéramos a amasar un pan. Vamos a elevar la piel y los tejidos subyacentes. Es decir, es como que si fueras, como que si estuvieras peñiscando, pero no propiamente vas a peñiscar,
vas a tomar y vas a levantar la piel junto con el tejido siguiente, ¿no? En el cual vamos a generar una movilización profunda. Esto es ideal para músculos más grandes, como por ejemplo muslos, glúteos, espalda, y se puede hacer con ambas manos o con los pulgares aplicando presión firme, pero siempre controlada, sin generar dolor nuevamente. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, que ustedes se puedan movilizar en torsión los tejidos, la piel, músculo, fascia, que se puedan eliminar las tensiones musculares, nos va a ayudar también a mejorar la circulación profunda y el retorno venoso. Finalmente, al haber una mejor circulación, vamos a estimular la oxigenación del tejido muscular. Aquí en la mano derecha podemos observar tres imágenes en las cuales está trabajando en diferentes zonas o partes del cuerpo a nivel de la espalda, a nivel de la planta de los pies. Puede ser con toda la palma de tu mano, con la yema de los dedos, con los nudillos de los dedos o con los pulgares o yema de los pulgares, de tus dedos. Aquí tenemos otros tipos de amasamiento. Tenemos el amasamiento digital, en el cual nosotros apoyando la palma de la mano realizaremos movimientos circulares con la yema de los dedos. Los dedos van a estar ligeramente más separados. Vamos a hacer un amasamiento palmo digital. Utilizamos la palma y los dedos a modo de tijera que se abre y cierra sobre la musculatura. El pulgar separado de los demás dedos que están juntos y se va a realizar un movimiento de vaivén alternativo. Otro tipo de amasamiento es el amasamiento nudilar. Perdón, con los nudillos, el nudillar. De esta forma, ¿no? Deslizo, voy moviendo en todo el tejido o en todo el recorrido de la zona que voy a trabajar. Y finalmente el amasamiento pulgar, que va a ser única y exclusivamente con tus pulgares. Otra técnica que vamos a tomar en cuenta son las fricciones, que son movimientos cortos y firmes y que se realizan con los dedos o nudillos sobre un punto específico con el objetivo de romper adherencias o liberar puntos de tensión, ideal para zonas de contractura y dolor crónico. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, que se disuelvan estos nudos o contracturas musculares, liberar esos puntos gatillos y mejorar el rango de movimiento articular. Lo puedes emplear en un miembro superior, en un miembro inferior, en la zona de la espalda, en la zona glútea o en el recorrido de la parte posterior de la pierna. Otra técnica que podemos utilizar en un tipo de masaje son las percusiones, que es una serie de golpeteos o de golpes rítmicos aplicados con el borde de las manos, puños, huecos o punta de los dedos, y que van a generar una estimulación nerviosa y muscular. Como observamos en la imagen, puede ser con el borde cubital, con la parte lateral de tu mano, o puede ser haciendo este sonido como que si estuvieras aplaudiendo, pero recuerda, no es un golpe, es un hueco lo que tú vas a escuchar. No es que estás aplaudiendo o estás golpeando la espalda o la zona que estás trabajando, tú estás haciendo hueco y eso va a generar un vacío. Por ende, va a ayudar a favorecer aumento este aumento de la circulación sanguínea y también nos va a ayudar a, a estimular el sistema nervioso y estimular el sistema muscular. En algunos casos utilizan este tipo de percusiones, por ejemplo, si queremos hablar de manera general, para pacientes o niños que están presentando algún tipo de obstrucción respiratoria, cuadros de bronquitis, ¿no? Que tienen retención de flema a nivel de los bronquios, utilizan este tipo de percusiones o golpeteos a nivel de la espalda, a nivel de los pulmones. Desde la base de los pulmones hacia arriba realizan estos golpeteos. Y otra técnica también importante son esas presiones. Con los dedos de tu mano vas a hacer presión a nivel del músculo al cabo de unos segundos con la finalidad de ayudar a la relajación muscular. En cuanto a los tipos de masaje, estas técnicas que les he mencionado pueden utilizarse de manera independiente o también de manera combinada. Muchas veces se combinan las técnicas. ¿Por qué?
Porque si yo empleo una misma técnica durante mis 45 minutos, un paciente que quiere una descarga muscular, y yo solo empleo los pulgares para descontracturar o ayudar a liberar esa tensión, al final, quien va a requerir y va a necesitar terapia o ayuda de una persona que genere descontracturar o ayudarme en mi lesión, voy a ser yo. Entonces, es importante que nosotros sepamos combinar y alternar las técnicas de masajes que vamos a utilizar en nuestros pacientes. Podemos utilizar una terapia manual o con una terapia instrumental o con ayuda de algún recurso o instrumento. En algunos casos utilizan, licenciada, yo tengo mi pistola, está de percutora o que me ayuda a trabajar porque a veces me cansan las manos. Y no es un pecado y no es malo que utilices un instrumento para ayudarte en alguna técnica. ¿Por qué? Porque hay pacientes o hay personas que trabajan no con un paciente, tienen dos, tres, cuatro, gracias a Dios tienen 5 pacientes al día, lógicamente se van a cansar y esto va a generar o desencadenar algún tipo de lesión en ti. Y después tú vas a necesitar o vas a pedir ayuda para que te ayuden o para que te liberen de esta lesión. Entonces, es importante que ustedes puedan también utilizar técnicas de liberación o de estiramiento antes de realizar una técnica. Como les decía, puedes trabajarla de manera independiente o combinada. Puedes empezar con una técnica de deslizamiento y luego uno más profundo. Puedes utilizar los nudillos, puedes utilizar los golpeteos, puedes utilizar las percusiones, las fricciones, puedes utilizar tu antebrazo. No suelo recomendar utilizar el codo, porque el codo ejerce mucha presión y podría generar mayor dolor o post masaje podría dejar esa zona sensible o adolorida. Entonces, prefiero utilizar las manos, las muñecas o el antebrazo. En cuanto a los tipos de masaje, bueno, nosotros vamos a emplear los masajes, pueden ser los relajantes, que por lo general son los más superficiales y suaves que existen. Pero como no sabemos, desconocemos el tipo de paciente que nos pueda tocar, es importante saber qué tipo de masaje o qué masajes existen en el ámbito y que podemos emplear. Tenemos el masaje de relajante, cuyo objetivo o propósito es de relajar el cuerpo y mente. Su intensidad va a ser lógicamente suave, porque prácticamente solo vamos a tocar la parte de la piel. Y el tipo, y la técnica o el movimiento va a ser lo más lento posible. ¿Por qué? Porque lógicamente es un masaje relajante. Es tan relajante, que, como siempre le digo a los chicos cuando han llevado conmigo masoterapia, es tan relajante que hasta tú te relajas y te termina dando sueño. La técnica, bueno, empezamos con un deslizamiento, podemos emplear una fricción, pero no tan fuerte, podemos podemos terminar con una percusión, pero principalmente con un roce o deslizamiento. En esto consiste una técnica o un masaje relajante. ¿Y cuál va a ser la sensación que va a presentar tu paciente? Placentera y calmante. Y la indicación principal, bueno, para pacientes con estrés, ansiedad o cansancio. Otro tipo de masaje importante es el descontracturante, que la profundidad o la intensidad va a ser de moderada a fuerte. Es una técnica ya profunda. Esto va a emplear que el movimiento sea un poco más rápido. No va a ser lento como el relajante, sino va a ser más rápido. Puede generar dolor, pero siempre y cuando tú trabajas con el umbral de tu paciente, no tendría por qué generar dolor. ¿Cuál es el propósito de este masaje? Poder trabajar contracturas y trabajar a nivel de rigidez muscular. ¿Qué técnicas podría utilizar? El amasamiento, las presiones y las fricciones. Y la sensación, como les decía, puede ser molestosa, pero nosotros debemos trabajar en relación al umbral de tu paciente. Y la indicación principal, pacientes con dolor muscular, tensión o contracturas. El masaje deportivo, perdón, discúlpenme. El propósito, bueno, es preparar, mantener y recuperar la musculatura del deportista antes, durante y después de la actividad. La intensidad va a ser de media alta. Es un tipo de masaje bastante profundo y los movimientos van a ser más rápidos aún.
¿Qué técnica voy a utilizar? Puedo empezar con un deslizamiento o un roce y esto va a ir aumentando con fricción, percusión, compresión y estiramiento. Estos pueden ir acompañados ya o post terapia manual, lo podemos emplear con o podemos agregar un tipo de estiramiento. ¿Qué sensación va a tener mi paciente? Nos va a ayudar a estimular, bueno, si va a ser estimulante desde el ejercicio, aliviante y relajante después del ejercicio. Y la indicación principal es la de prevenir las lesiones, recuperación muscular y mejorar el rendimiento físico. Otras técnicas que vamos a poder utilizar en pacientes deportistas es la liberación miofacial. Mio viene de la palabra músculo y facial es la fascia. Nosotros a nivel de músculo tenemos una telita transparente, un tejido transparente, es como una tela de araña que envuelve el músculo y que tiene una función importante, que es la de ayudarme a facilitar el movimiento. Que los músculos no trabajan solos, lógicamente, ¿no? Entonces, cuando un músculo sano, que tiene una fascia adecuada, que se moviliza, que acompaña el movimiento, no me va a generar dolor. Pero una fascia restringida, adherida o pegada al músculo, sí me va a generar o me va a desencadenar dolor, restricción, me va a impedir movilizar o mover mi brazo o mi pierna o el segmento que está restringido de manera adecuada. Entonces, tenemos unas técnicas llamadas liberación miofacial que me van a ayudar, como su mismo nombre indica, a liberar la fascia muscular. Esta técnica puede ser manual o también puede ser instrumental. ¿Cuál es el objetivo de conocer y de aplicar esta técnica? A restaurar la movilidad de la fascia, a eliminar la restricción del músculo y tejidos y a disminuir principalmente el dolor y mejorar el movimiento. Uy, aquí. ¿Qué tipos de técnicas conocemos en la en la liberación miofacial o que vamos a trabajar? Es el deslizamiento en forma de J. Aquí podemos ver una imagen en el lado izquierdo. Este es el deslizamiento en forma de J, que es una técnica que se realiza primero. Debemos evaluar la piel, qué zona está más restringida, si es que es el lado izquierdo o es el lado derecho, qué zona me permite realizar el movimiento y no. En la zona que no me permita realizar el movimiento, lógicamente es allí donde yo voy a realizar esta técnica, este deslizamiento en forma de J. ¿Por qué en forma de J? Porque mi dedo índice y mi pulgar va a realizar el, la letra J. Con mi dedo índice fijado en la piel, para eso con una mano voy a estirar la piel y con la otra voy a realizar la técnica. Aquí nosotros no utilizamos ningún tipo de crema, como por ejemplo en un masaje relajante, en un descontracturante, o un deportivo, o una descarga. Solemos utilizar una crema, un aceite, nuestros preparados. Aquí en la liberación facial, por lo general, no se utilizan cremas. No, yo sí he escuchado que utilizan, quiero un poquito mínimo. Bueno, para que me ayude a deslizar, pero la idea no es que me ayude a deslizar, que yo pueda realizar para evitar la restricción. Puede ser mínimo, poquitísimo, casi nada, pero por lo general no se utiliza. Esta técnica de deslizamiento, bueno, se realiza en pacientes con dolor crónico. ¿Esto qué quiere decir? Pacientes que tienen más de 3 meses con dolor, podemos emplearla. ¿Por qué? Porque al hacer la fricción de la letra J en ese sentido por más de 7 veces, podría generar algún tipo de irritación. El paciente con dolor nos va a ayudar a liberar esa restricción miofacial. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué más nos dice aquí? Porque va a generar una hiperemia, un aumento de temperatura postraumática a nivel superficial subcutáneo. Otro tipo de deslizamiento que conoceremos en la liberación miofacial es el deslizamiento transverso, que consiste en colocar los dedos en dirección transversa a las fibras musculares. Por ejemplo, si el sentido de la fibra muscular de este músculo es en este sentido, los dedos yo los voy a poner opuestos y voy a realizar
este tipo de deslizamiento. Siempre que el músculo, por ejemplo aquí a nivel del cuadrado lumbar, la fibra de mi músculo va en este sentido, mi movimiento de fricción va a ser en este. El movimiento de las manos es en la flexoextensión de las articulaciones metacarpofalángicas. Las demás permanecen inmóviles y es útil especialmente en las restricciones del músculo pectoral mayor, es decir, a nivel del pecho, del angular del omóplado en la parte posterior y del psoas en la parte anterior. Otra técnica en la liberación miofascial es la técnica manos cruzadas. ¿Y por qué manos cruzadas? ¿Por qué? Porque como vemos aquí en la imagen, en la imagen del lado izquierdo, es una técnica de manos cruzadas. Voy a colocar mis manos cruzadas en la zona que voy a trabajar. Primero hago mi primer contacto, coloco las manos por encima de la piel de mi paciente, permanezco de 3 o de 90 a 120 segundos en esa posición sin generar presión, sin generar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la misma fascia va a reaccionar. Yo me mantengo en esa zona y la piel como que voy a sentir que me voy hundiendo un poco más. Una vez pasen esos minutos o esos segundos, de hasta 120 segundos, voy a deslizar mis manos lentamente por el recorrido de ese músculo con la finalidad de favorecer el movimiento de la restricción miofacial, el movimiento miofacial. En eso me va a ayudar esa técnica de manos cruzadas. Otro tipo de masaje que hemos o que conoceremos es el drenaje linfático. Nosotros estamos formados de sistemas y aparatos. El sistema circulatorio, el aparato digestivo, entre otros. Parte de estos sistemas tenemos el sistema linfático, que es una red de vasos o de ganglios, perdón, es una red de ganglios que van a recorrer por todo nuestro cuerpo. Tenemos ganglios a nivel retroauricular, detrás de las orejas, por delante de las orejas, eh, a nivel del cuello, en la parte posterior de la cabeza, los suboccipitales, tenemos por encima de la clavícula, tenemos por debajo de la clavícula, tenemos en las axilas, tenemos en la ingle, en la parte posterior de la pierna, que es en el hueco popliteo. Estamos formados por infinidad de ganglios linfáticos. Esos cumplen una función, la de llevar los elementos de desecho hacia que se drenen hacia esos ganglios. Entonces, al recorrer todo nuestro cuerpo, una forma de favorecer o de acelerar ese proceso de eliminación de desechos es a través de ese tipo de masaje de drenaje linfático, en el cual a través de estimulación de estos ganglios, nosotros vamos a realizar con la intensidad muy suave, es muy lento, es prácticamente rozar la piel, porque no está muy profundo este sistema. Realizamos ese tipo de técnica a través de, puede ser a través de movimientos rítmicos, lentos y circulares, sin ejercer ningún tipo de fuerza o presión. Vamos a ayudar a relajar, al paciente y favorecer esa eliminación o ese, o a favorecer ¿cómo decirlo? A favorecer o acelerar ese proceso de eliminación de estos elementos de desecho, ¿no? ¿En qué casos van a estar indicados? Bueno, en una retención de líquidos, en pacientes con edema o piernas hinchadas, posoperatorios o celulitis leve. Por ejemplo, en una descarga muscular tú puedes combinar un drenaje linfático, puedes hacer dos tipos de masaje combinados para ayudar a favorecer esta fatiga muscular o probablemente sea un paciente que tenga las piernas hinchadas. Tú puedes trabajar todo miembro inferior y es una forma también de favorecer su pronta recuperación. Puedes combinar un descontracturante con un drenaje linfático. También te va a ayudar a la pronta recuperación de tu paciente. Aquí tenemos algunas maniobras que utilizamos en el drenaje linfático. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, los movimientos de círculos fijos a través de
los cuatro primeros dedos de nuestras manos, nosotros vamos a ejercer en los ganglios linfáticos que debemos conocer. Por eso les decía, es muy importante reconocerla o tener la parte teórica para reconocer estas zonas y luego trabajarlas en la práctica. Primero estimulamos los ganglios linfáticos y luego realizamos las técnicas o maniobras como por ejemplo la técnica del bombeo, en el cual yo voy a colocar mis cuatro dedos por las manos o coloco mi mano en este sentido, como la toma, como que si el borde de mi dedo índice fuera a rozar la piel. De esta forma voy a realizar el movimiento a nivel articular, a nivel de la articulación de la rodilla, a nivel de la articulación de la muñeca, yo voy a trabajar la técnica o la maniobra de círculo de pulgar y la maniobra de dador, que es la posición opuesta a la maniobra de bombeo. En la práctica nosotros reconoceremos y sabremos de qué estoy hablando. Aquí vemos estas maniobras que les mencionaba, donde los podemos trabajar, tanto en miembro superior, aquí a nivel del ganglio axilar. Voy a llevar estos elementos de desecho a este ganglio. Recordemos, siempre trabajamos de la parte más lejana a la parte más cercana. Si voy a hacer un drenaje linfático, voy a trabajar desde los dedos de mi mano y voy a recorrer todo el sentido del miembro superior hasta llegar al ganglio axilar o al ganglio supraclavicular o subclavicular. Si es un miembro inferior, empiezo de los dedos del pie y voy subiendo hacia la rodilla y después hacia el ganglio inguinal. Si voy a trabajar un drenaje linfático a nivel abdominal, bueno, técnicas van a encontrar infinidades, pero tú puedes trabajar de acuerdo a la técnica que consideres porque las teorías son amplias, son muchas. Muchas te explican, no, que es de esta manera, no, que es de la otra. Desde mi punto de vista y de acuerdo a mi experiencia y por mi abordaje, por lo general a mí me gusta realizar o dividir el abdomen en cuadrantes, como vemos aquí en la imagen superior, lado izquierdo. Trabajamos marcamos en la parte superior dos tipos de cuadrantes y en la parte inferior también. En total tenemos cuatro divisiones, en la parte inferior y en la parte superior. Y todo lo bombeamos, todo lo que es de la mitad superior hacia la parte de arriba y todo lo que es la mitad inferior hacia la ingle. Si es a nivel de espalda, bueno, o a nivel posterior, también puedes trabajar boca abajo o semisentado o sentado en un pasillo. Otro tipo de técnica que podemos utilizar y de la que hablaremos son los masajes con ventosas. Ustedes alguna vez habrán escuchado qué son las ventosas, estas copitas de plástico o los que son de cristales, que son las más comunes, ¿no? Que se utilizan. Hoy en día, bueno, todo esto avanza, la ciencia se va adecuando, va mejorando, se van equipando de otra forma. Antiguamente se utilizaban los vasos de bambú, utilizaban los vasos de vidrio, de cristal. Hoy en día tenemos este cupping que es de plástico y utilizan una pistola también de succión. A través de ello nosotros ejercemos un efecto vacío, lo cual va a succionar la piel y parte del tejido, con la finalidad de ayudar también a favorecer la circulación sanguínea, aliviar el dolor muscular, a eliminar las toxinas acumuladas en el tejido y a estimular el sistema nervioso parasimpático, generando una relajación profunda y apoyo en el tratamiento de celulitis y retención de líquidos. Tenemos dos técnicas de aplicación que son las ventosas fijas. Estas son los vasitos de cristal que les mencionaba. Y tenemos las ventosas, perdón, tenemos dos técnicas, las ventosas fijas y las ventosas que se deslizan. Las ventosas fijas son aquellas que se mantienen en esa zona se dice que es durante 7, 8 minutos, pero por lo general tú vas observando la piel y te das cuenta que la coloración va cambiando y muchas veces llega a tener un tono de color un poco más fuerte y que genera un poco de asombro para tu paciente. Por eso es importante que antes de realizar esta técnica, tú le puedas explicar a tu paciente específicamente en qué consiste y qué va a generar post aplicación. Si es la primera vez, lo adecuado es que informes hasta lo mínimo. ¿Cuánto tiempo te va a durar esa marca? En cuánto tiempo desaparece?
voy a sentir dolor o no voy a sentir dolor. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas suelen sorprenderse post aplicación de cómo queda y bueno, eso también podría generar algún malentendido en casa. También trabajaremos lo que son estiramientos. Luego de aplicar las técnicas manuales, ya sea de liberación o de algún tipo de masaje, nosotros debemos emplear y combinar con estiramientos, ya sean pasivos, asistidos a nuestro paciente, con la finalidad de ayudarlos a mejorar esa movilidad o esa área de lesión que presenta, ¿no? Por eso es importante también definir qué es un estiramiento. De acuerdo a la zona de lesión, o si es a nivel global, tú puedes trabajar algún tipo de estiramiento. ¿Qué nos dice aquí? Es el alargamiento al que sometemos los músculos, tendones, fascias y las cápsulas articulares al producirse o aplicarse sobre ellos una fuerza horizontal o de tensión desde afuera del músculo. Estos son ejercicios en los cuales el músculo se ve sometido a una tensión de elongación durante un tiempo variable y a una velocidad determinada. Y son movimientos controlados en los que se busca es alcanzar el máximo elongamiento de un músculo o de un grupo de músculos, manteniendo ese elongamiento un periodo de 15 a 60 segundos. Bueno, por lo general, uno cuando realiza un estiramiento es de máximo 15 a 20 segundos. Si es la primera vez que vas a realizar un estiramiento o que le vas a emplear un estiramiento a un paciente, siempre hay que explicarle. Siempre hay que indicarle. Si una persona que realiza funcionalmente sus actividades de manera independiente, lo puede hacer activamente. Eso se le conoce como estiramiento activo. Si es un estiramiento que tú vas a realizarle, o sea, puede ser como un ejemplo en el que tú vas a realizar el estiramiento de ese segmento, le tienes que explicar. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tienen acortamiento, es decir, no cumplen su rango de movimiento, no completan el rango de movimiento. Al tú querer generar ese o completar ese rango de movimiento que le falta, podrías activar un reflejo en el cual el paciente se va a poner más rígido y por ende podrías generar algún tipo de desgarre. Entonces, es importante siempre trabajar con el rango de tu paciente, que de a pocos, con las sesiones siguientes, va a mejorar ese estiramiento. Pero en una sola sesión o en una primera sesión no pretendas ganar rango muscular o ayudarla a favorecer ese estiramiento porque el sobreestiramiento podría desencadenar otro tipo de lesión. Y tú podrías ser responsable de esa lesión que vaya a presentar. En cuanto a los tipos En cuanto a los tipos de estiramiento, bueno, tenemos, como les mencionaba, el pasivo, que es aquel que nosotros vamos a realizar. Tenemos el asistido, que es el que se va a realizar con ayuda de nosotros, y el activo, que es el que va a realizar el solo. A través de nuestro comando de voz, a través de lo que nosotros referimos, el paciente lo va a realizar. Aquí te muestro algunos ejemplos de estiramientos. Tenemos el estiramiento, bueno, eso sería para la parte de pie. Nosotros le vamos a pedir a nuestro paciente que eleve, que coloque su mano izquierda sobre su cadera izquierda y levante su brazo derecho justo por encima de su cabeza. Otro tipo de estiramiento que podemos observar es un estiramiento de hombro con brazo en aducción horizontal. Vamos a pedirle lentamente que de su codo hacia su pecho hasta que sienta el estiramiento de su deltoides, manteniendo el estiramiento durante el tiempo requerido y luego que regrese a la posición inicial y luego cambie de brazo. En ese sentido nos podemos quedar, ese sería un tipo de estiramiento activo en el que el paciente solo lo va a realizar. Otro tipo de estiramiento puede ser a nivel pectoral, como vemos en la imagen número 4, en el que con los brazos, con los dedos entrecruzados o entrelazados, nosotros vamos a pedir que lleve el brazo hacia atrás y que elongue lo más posible la parte del pectoral. Nos mantenemos aquí aproximadamente durante unos 15 segundos para favorecer algún tipo de alivio. La idea es que el paciente no sienta dolor. Muchas veces confunden el dolor con estiramiento o con, siento que me jala el brazo, siento que ¿te duele o sientes que hay algo que está jalando? Y te van a decir,
Ay, no, siento que algo me jala, pero no te molesta. No, no me molesta. Ok, nos mantenemos en esa posición. Otro tipo de estiramiento, como vemos en la imagen número 5, es una modificación del estiramiento del pectoral, pero con el brazo apoyado. Aquí vemos el estiramiento del antebrazo, en el cual durante la práctica ustedes mismos van a poder realizar y sentir ese tipo de estiramiento, porque lo ideal es que ustedes sientan qué músculo es el que se está elongando. El estiramiento del tríceps por detrás de la cabeza, tenemos estiramiento del cuádriceps en diferentes posiciones, boca abajo, boca arriba, de pie o en posición de maratón. Los isquiotibiales, que por lo general se acortan en pacientes en general. Entonces, puedes realizar un estiramiento de isquiotibiales de manera activa o si no, de manera asistida. El estiramiento a nivel de la región cervical, puede ser de pie, puede ser sentado, en la zona lumbar. Eso es una posición cuadrupedia o de 4 puntos, o posición de perrito, como algunas la conocen, o posición de a 4 patas, como dice aquí en la imagen. Le vamos a pedir al paciente que contraiga el abdomen y arquee la espalda. Eso también, esta posición también se le conoce como la posición del gato vaca o la posición del gato. Cuando el gato se molesta, ¿qué pasa? Se eriza y levanta todo su lomo. Y esta es la posición que genera, ¿no? La posición de inicio. La posición final es, como les digo, levanta tu cabeza e intenta sacar tu colita. ¿Para qué? Para encorvar toda la parte dorsal y lumbar. Es un tipo de estiramiento un poco más, y podría generarse de manera más dinámica, ¿no? A través del comando de voz le pides que realice el movimiento y ya con las sesiones subsiguientes él mismo va a poder realizar, él o ella va a poder realizar el estiramiento sin dificultad alguna. Finalmente, nosotros también es importante mencionar y hablar sobre los puntos gatillos miofaciales. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la última semana, la semana número 4, vamos a aplicar las técnicas de punción y electropunción, la punción seca y la electropunción. Por lo general, nosotros utilizamos esos tipos de agujas que son súper finas y delgaditas. Al ser una técnica invasiva, vamos a pedirle al paciente que nos indique o nos refiera dónde es que presenta dolor. Hay un dolor que no me deja y está punzante y latente, o a veces irradia toda la parte del recorrido de mi hombro, de mi brazo y no me deja tranquila. Nosotros al palpar podemos identificar un nódulo o una bolita muy sensible que es palpable y que se va a localizar en una banda tensa del músculo, por lo general, ¿no? Tenemos dos tipos de puntos gatillos miofasciales, que es el activo y el latente. El activo es aquel que causa dolor, incluso en reposo, y el latente es el que duele a la palpación. Uy, no sabía que tenía ese dolor. Y bueno, ¿por qué se forman estos puntos gatillos miofasciales? Por una mala postura, por estrés físico, cargas muy fuertes de estrés van a generar que mi paciente comience a contracturarse y presentar estos puntos gatillos, traumatismos directos o inmovilización prolongada. Aquí vemos en la imagen del lado izquierdo que tenemos una banda tensa, que está en las fibras musculares. Por ejemplo, si hablamos que tiene un dolor a nivel del trapecio, al palpar voy a notar o identificar que hay una bolita o un nódulo sensible. Este va a presentar dolor referido y por ende también va a generar que al ser palpable, lógicamente me va a doler y en ese punto en específico podría colocar mi agujita tomando en cuenta algunas técnicas. Como por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, paciente con dolor a nivel del cuello o que irradia a nivel de todo ese recorrido muscular del trapecio. Siempre cumpliendo con las normas de bioseguridad, voy a desinfectar la zona, a utilizar estas agujas de punción seca, en la cual por lo general se sugiere que solo toquemos con los guantes el mango, más no la aguja, ya que esa es aquella que va a insertarse dentro del músculo. ¿Y qué espero de esta técnica? ¿Cuál va a ser esa respuesta al ingresar en el músculo? La respuesta va a ser el REL, que es el espasmo, es la respuesta del espasmo local. ¿Eso qué significa? Que va a haber una contracción involuntaria.
tú trabajas ya sea la técnica de entrada y de salida y puedes tocar ese, o puedes llegar a ese punto gatillo en el cual al romperse esa adherencia, el músculo contrae involuntariamente. Tu paciente puede sentir, como siempre les refiero, vas a sentir por dentro que es como que un globito explotara, que irradia todo el recorrido, es como que ¡plá! Explota. Pero no es que vaya a sentir dolor, al contrario, va a tener una sensación de alivio. Ahora, muchas veces confundimos la punción seca con la acupuntura. Ambas utilizan agujas, sí, ambas utilizan, es una técnica, es considerada una técnica invasiva también. Pero en el caso de la punción seca, bueno, es considerada dentro de la medicina científica. En el caso de la acupuntura, está relacionado con la medicina tradicional china, desde más de 2000 años atrás. En la punción seca se va a hincar en el punto gatillo del músculo. Para eso nosotros debemos palpar esa zona de dolor, esa zona que refiere a dolor. En la acupuntura se trabajan sobre los meridianos, que son canales de energía, que es totalmente diferente a la punción seca. ¿Cuál va a ser el objetivo de la punción seca? Que ustedes puedan desactivar esos puntos gatillos miofaciales dolorosos para evitar esa restricción y mayor dolor. Por lo general lo utilizamos en pacientes con dolor crónico, pacientes con dolor que tienen más de 3 meses. En la acupuntura, nosotros, el objetivo de utilizar estas agujas en los canales de meridianos es que ayuden a recuperar o restaurar el equilibrio energético, ya que nosotros estamos formados por energía. En cuanto a la duración de la punción seca, bueno, dentro de la zona que vas a trabajar puede durar entre 2 a 5, máximo 10 minutos, máximo. En la acupuntura, la inserción de las agujas se mantienen durante 20 minutos, es totalmente diferente. Y finalmente, para ambos casos, la técnica va a ser dolorosa porque es considerada una técnica invasiva. Aquí te menciono las técnicas de aplicación. Tienes la técnica de entrada y salida rápida, tienes la técnica de Baldry o superficial. La técnica de entrada y salida rápida es la que generalmente se utiliza. Es aquella en la que tú vas a colocar en ese punto o zona de dolor, colocas la aguja y comienzas a trabajar en ese músculo realizando pequeña introducción y salida de la aguja. Eso no quiere decir que va a salir del todo. Es dentro del músculo es que voy a trabajar en esta zona. ¿Ok? Hasta generar esa respuesta de espasmo local. En el caso de la técnica de Baldry o superficial, es una técnica que va a consistir en ingresar aproximadamente 10 milímetros en el tejido celular hasta llegar al músculo y vas a realizar giros durante 30 segundos a 3 minutos. Giros intermitentes en esa zona. Ay, perdón. En- Aquí tenemos, por ejemplo, las dos imágenes. La primera, la letra A, corresponde a la entrada y salida, la técnica de la punción seca de entrada y salida. Como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, están trabajando en un antebrazo, en que al ingresar la aguja en esa zona o en ese músculo, vamos a romper adherencias o tejidos en el que me está generando dolor. En la letra B es una técnica de Baldry o superficial. ¿En qué consiste? En realizar movimientos giratorios, ¿ves? Eso no quiere decir que voy a hacer movimientos giratorios así, sino voy a mover la aguja de forma circular para romper esa adherencia también. Hay que tomar en cuenta que todas las técnicas que se utilizan, ya sea masajes, ya sea liberación, ya sea la punción seca, estas van a tener indicaciones y contraindicaciones. En el caso de la punción seca, va a estar contraindicado en pacientes, sobre todo que presentan miedo a las agujas. No porque sea una técnica excelente, voy a colocarle, y sé que mi paciente tiene miedo a las agujas, no podría decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, no te va a pasar nada, todo va a estar bien, tú vas a mejorar lo más pronto posible, confía en mí. Y se los digo porque por experiencia también he intentado colocarle en un paciente que le tiene terror a las agujas.
¿Por qué? Generalmente se solicita al paciente que esté relajado, que esté tranquilo. Si es un paciente que tiene miedo a las agujas, esto va a generar que haya mayor contractura muscular. Por ende, va a generar mayor dolor. La contractura muscular, al querer introducir la aguja, lo único que voy a generar también es que la aguja no me permita ingresar más. El músculo se tensa, se pone rígido y la aguja podría hasta romperse en esa zona. Entonces, de preferencia trabajemos con pacientes que no tengan temor a las agujas, pacientes que no presenten infección activa en la zona que vamos a trabajar, porque hacer una técnica invasiva podríamos repercutir negativamente si no utilizamos la bioseguridad adecuada, ¿no? Pacientes con heridas abiertas o quemaduras recientes, también de preferencia no tocar. Pacientes con hemofilia, trastornos graves de la coagulación, también porque recordemos que romper adherencias, si bien es cierto, no es una técnica que genere sangrados abundantes, puede salir una gotita, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pacientes con marcapasos, es que vamos a utilizar la electropunción. Pacientes con alergia conocida al material de las agujas, que es muy raro, pero siempre es preguntar, ¿no? Pacientes, sobre todo en niños, en ancianos, por la fragilidad capilar, porque ya los pacientes adultos mayores tienen mucha fragilidad o debilidad capilar, por lo cual fácilmente podría romper algún tipo de vasito y generar un hematoma. Pacientes con epilepsia o diabetes descompensada. Aquí vemos las imágenes de algunos tipos de técnicas, de algunas zonas o grupos musculares en los que se aplica la punción seca. Por ejemplo, en la imagen de la mano derecha, la persona que tiene guantes, me parece que son azules, morados, estamos trabajando a nivel del trapecio superior. Por lo general, en esa zona vamos a colocar nuestra mano no dominante, vamos a tomar el músculo con mano en pinza. Tomamos el músculo y en un ángulo de 90 grados vamos a colocar esa aguja. Esa aguja por lo general utilizan un capuchón, como le digo, o un protector de plástico para evitar que la aguja se caiga. Nosotros realizamos la primera toma y retiramos la parte del plástico y luego empezamos con la técnica. Como les decía, ya sea la técnica que más se utiliza es la de entrada y salida. Puedes combinarla con la de baldry o superficial, a que realiza giros, puedes combinar en ambos casos. Trabajas, esperas la respuesta y si no hay respuesta, no te preocupes, no te atormentes. ¿Por qué? Porque podrías generar mayor tensión muscular en tu paciente. ¿Por cuánto tiempo me tienes que colocar esa aguja? Si es primera vez, intenta colocando uno, dos o tres agujas como máximo. Pero si es un paciente recurrente que ya conoce, dale, puedes colocar hasta 4 o 5 agujas. En el caso de la letra, perdón, de la imagen del lado derecho, nosotros vemos que está trabajando a nivel del codo. Eh, perdón, a nivel del antebrazo. También la toma de su mano izquierda es mano en pinza, mano en pinza. Al no tener mucha masa muscular en esa zona, para evitar interrumpir en alguna vena importante o evitar romper o evitar sangrado, colocamos la mano tomamos como pinza y realizamos esta técnica. También podemos trabajar a nivel del aductor del pulgar y finalmente en la parte posterior de la pierna o a nivel de los isquiotibiales, que generalmente son zonas que se tensan mucho más. En el aductor del pulgar, ¿por qué? Porque generalmente sostenemos el celular con el dedo índice y el pulgar, esa zona se tensa mucho, por ejemplo, pacientes que sobrecargan, que tensan mucho esa zona, podrían generar cuadros de tensión, por lo cual al descontracturar o al liberar con ya sea punción seca o cualquier otra técnica, vamos a favorecer la liberación de estas zonas tensas y su pronta recuperación. Y en la parte posterior de la pierna, para los deportistas, las personas que corren, las personas que practican ejercicio físico, también pueden ayudarlo a liberar. En cuanto a la electroestimulación, perdón, en cuanto a la electropunción, nosotros podemos utilizar dos tipos de aparatos. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado alguna vez hablar sobre el TENS, que es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea para modular el dolor? Generalmente lo utilizamos para el dolor, ¿cierto?
pero sin agujas. Si queremos trabajar para la electropunción, podemos utilizar lo que es estos cocodrilos. Tú lo adecuas. Hay otros tipos de aparatos un poco más sofisticados que ya vienen con el material adecuado. Pero eso sí, lógicamente tiene un poco más de costo. En el TENS, tú lo modulas, lo adecuas, perdón, y finalmente lo colocas en las agujas donde has dejado o donde has colocado en el segmento del músculo a trabajar, ¿no? Gradúas, modulas ese tipo, la intensidad de acuerdo a lo que tu paciente refiera y lo mantienes durante 15 a 20 minutos aproximadamente. Esto no es una técnica independiente. Puede ser al finalizar una sesión, lo puedes colocar durante unos 15 a 20 minutos. Otro tipo de aparato que puedes utilizar también en relación, que también tiene y que es mucho más accesible en costo, me parece que eso está a 35 soles, menos de 50 soles. El TEN sí cuesta un poquito más, 120, 150. Recuerdo que tiene el valor de que por lo general lo venden en el centro de Lima, en Emancipación, perdón. Este de aquí es un lápiz de acupuntura, que lo llaman así. Lo colocas, tiene una modulación, aquí ya no tienes que graduarlo, directamente lo enciendes, vas preparando, tienes desde el 1 hasta el 5 me parece. Lo colocas, la punta, porque todo esto es de metal, por lo general yo sugiero colocarse guantes. Una mano tiene que tocar al paciente y la otra es que toca la aguja de tu paciente. ¿Por qué? Porque si tú no haces el contacto con la mano, con tu mano en el paciente, no va a suceder nada, no va a haber corriente. Pero si tú colocas la mano tu mano en algún segmento cercano a tu paciente, la corriente sí va a generarse. Finalmente hablaremos lo que son las lesiones más comunes en algunos deportistas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que juegan o deportistas que juegan fútbol, generalmente ellos están propensos a sufrir contusiones, esguinces, puede ser un esguince de rodilla, puede ser un esguince de tobillo, generalmente sucede eso, ¿no? Mm, puede haber algún tipo de desgaste, pueden haber desgarros del isquiotibial, desgarro del cuádriceps, contusiones a nivel de la cabeza, entre otros. Generalmente el deporte influye mucho y guarda relación con patologías más frecuentes o lesiones más frecuentes, ¿no? Entonces esto también vamos a hablar y a profundizar. Por ejemplo, en pacientes que juegan básquet tienden a luxarse el hombro, ellos trabajan mucho con la parte superior, ¿no? Dolores de espalda, también las llamadas lumbalgias, luxación de codo, desgarro de meniscos a nivel de la rodilla, fascitis plantar a nivel del pie, esguinces de tobillo, eh, que hablan acá, rotura o desgarro a nivel de los isquiotibiales. En el caso de un paciente o de un deportista que practica vóley, va a tener, puede tener algún tipo de lesión a nivel de la rodilla, más frecuente en rodilla, menos frecuente a nivel del tobillo, en el tendón de Aquiles, a nivel de la columna, a nivel de la clavícula del hombro, a nivel del codo, a nivel de la muñeca, sobre todo a nivel de los dedos de la mano, ya que la pelota cae sobre esa zona, al igual que el deportista de baloncesto o de básquet. ¿No? Generalmente, al ser un deporte de contacto, la pelota que es fuerte, es muy pesada, cae sobre los dedos de la mano y tienden a luxarse, a fracturarse o a fisurarse. Entonces, dicho esto, bueno, esto es un super mega resumen de toda esta información enriquecedora del curso que estaríamos iniciando la siguiente semana. Esto y muchas técnicas más, esto y algunas patologías que sean de su interés. Lo importante es que todo lo relacionemos y siempre lo digo, ¿no? Yo les presento aquí nuestra propuesta, pero me gusta trabajar mucho en relación a tu ámbito laboral, a tu entorno, a tu escenario. Si tú tienes un paciente que, ay, ya mira, se dedica a esto y trabaja de esta forma, buscamos relacionarlo, el temario, a ello, ¿no? Y que tú vivas
ese ejemplo o esa experiencia, de ayudarte también a resolver algunas dificultades que se te presentan en el día a día, ¿no? No necesariamente paciente, algún familiar o alguien en relación. ¿Cierto? Entonces, oficialmente nosotros estaríamos iniciando la siguiente semana. Hoy ha sido una parte introductoria, como les mencionaba en un inicio. Les estoy presentando en qué va a consistir este mes. Cada semana es un tema diferente. Es importante que ustedes asistan a las 4 sesiones, porque una, si bien es cierto, son temas diferentes, pero se relacionan unas con otras. Am, Leo aquí algunos mensajitos que menciona. Ah, esta clase se está grabando. Sí, la clase se está grabando. Em, Dice, buenas tardes, nos han compartido esta PPT. Sí, claro, la PPT se les comparte, no hay ningún inconveniente. La asesora, la señorita que les ha contactado, puede pasarles las PPTs para que las puedan leer un poquito más. Como les digo, es un tema súper resumido de las 4 semanas, pero tenemos 4 semanas que van a estar muy interesantes para que ustedes puedan empaparse y enriquecerse sobre todo de cada tema bueno, hoy día no necesariamente tiene que ser deportivo, ¿no? Relacionémoslo en casa, relacionémoslo a uno mismo. En la labor que nosotros realizamos, también podemos presentar alguna lesión o patología en particular, ¿no? Y cómo podemos trabajarla y abordarla. Ahora, se va a crear un grupo y se enviará la PPT. Ah, ya, eso es lo que nos indicaba la señorita. Entonces, bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda más, alguna consulta en relación? Las clases, por si acaso, en Secatesis, por lo general son presenciales. Muy, muy difícil que alguna clase sea de manera virtual, a menos que sea introductoria. Pero por lo general, algo que destaco de Secatesis es que sus clases son presenciales. Es muy importante, sobre todo en carrera de salud, que las clases sean presenciales para que ustedes mismos entre ustedes puedan practicar las técnicas o maniobras que se les enseña en la parte teórica. Entonces, por eso les decía, ¿no? Hay algún curso presencial de todo esto. Bueno, de manera independiente, muy aparte del curso del mes, sí hay, se dictan talleres, o perdón, sí, pues talleres, ¿no? Cursos de drenaje linfático, tenemos también un curso de 2 meses de masoterapia, hay también de un día, un full day de lo que es masaje terapéutico. Por ejemplo, algunos temas que les he mencionado de la punción seca, también hay un full day de solo punción seca o solo electropunción. Hay de taping o vendaje neuromuscular también de un solo día, solo que esto se apertura con un grupo mínimo de personas, ¿no? Pero sí podrían contactarse también con su asesora o con la señorita o la persona con la que les han estado escribiendo por WhatsApp para consultar o sobre algún curso en particular, el que les interese. Por ejemplo, la descarga muscular también lo hemos trabajado de manera independiente, entre otros. Solo sería cuestión de que les pidan información para que les puedan brindar. Quizás hay alguna fecha más cercana para que puedan inscribirse, o de lo contrario también, con paciencia podrían llevarlo en todo este mes. ¿Cuándo informarán sobre las clases presenciales? Bueno, de acuerdo a la información de Secatesis, me indicaron que la próxima semana estaría iniciando o arrancando ya la clase presencial, solo que hoy ha sido una parte introductoria. Por lo general en Secatesis se les brinda una introducción en relación a todo el curso y luego arrancamos de manera presencial. Las clases muy difíciles son virtuales, a menos que alguno de ustedes por alguna dificultad lo requiera, pero eso ya es en coordinación con el mismo Secatesis. Ah, acá, a ver, déjenme confirmar. Sábado. Sí, el Buenas sábado. tardes. ¿Se va a necesitar algún material para la próxima semana? Para la próxima semana, me parece, bueno, como vamos a hacer anatomía funcional,
de miembro superior e inferior, me parece que les he pedido plumones, solo para identificar las estructuras óseas y el recorrido de los músculos. Solo eso, ¿no? Pañitos húmedos, un plumón negro o un plumón rojo. Y la presencia, la asistencia, eso sí, requiero y siempre voy a, a recalcar que es importante que ustedes asistan con la ropa más cómoda posible. Evitemos los jeans, en primer lugar. Evitemos pantalones que se adhieran mucho al cuerpo. Pueden utilizar un short, pueden traerlo en la mochila, una legging, un short, una licra. Y bueno, la asistencia con la chaqueta, creo que para este mes, creo que sí, ya le solicitan el uso de la chaqueta. De lo contrario, averigüenlo bien. Para las prácticas, como entre ustedes van a realizar la práctica, es importante la asistencia con un polito de tiritas, un BBD o el polo más diminuto que tengas. No lo digo para desfiles, sino lo digo para que entre ustedes puedan identificar esas estructuras. Por ejemplo, para punción seca, siempre les pido a los chicos la ropa más diminuta posible y si no es así, con la toalla envolverse y trabajar de la manera más efectiva o adecuada, ¿no? Porque si yo quiero trabajar a nivel para vertebrar una punción seca, necesito descubrirme la parte de la espalda, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Siempre también les pido que traigan una sábana descartable, o una sábana o una toalla grande. Dos toallas de ser posible. Con una se cubren y con la otra protegen la camilla que se utiliza. Que si bien es cierto, bueno, se toman las medidas de bioseguridad, pero para hacerlo un poco más adecuado, que ustedes se sientan más seguros al echarse en la camilla, pueden utilizar sus propios materiales, ¿no? Entonces, sí es importante la asistencia con estos materiales. O sea, para todas las clases, tráiganme una sábana o dos toallas. Y con su ropa en la mochila, un short o un polo. Porque también vamos a trabajar estiramientos, ¿no? Más adelante podría pedirles para lo que son estiramientos, les voy a pedir las ligas o bandas. Si es que pueden conseguirlos, genial. Y si no, no hay problema, lo trabajamos de otra forma. Perdón, lo podemos trabajar ya de manera más dinámica y ya no tan asistida. Lo podemos utilizar con una toalla larga o una sábana, ustedes mismos realizan el estiramiento. No hay ningún inconveniente. Nosotros nos adecuamos con los materiales que tengamos. ¿Alguna duda o consulta más? ¿Alguno de ustedes ya está matriculado para la próxima sesión o para la próxima clase que estaríamos arrancando? O Bueno, para poder entrar a la sesión de hoy día se tenía que cancelar, o eso fue lo que dijeron. Por eso es que, es una introducción, esto es más que todo una introducción, es algo introductorio. O sea, me parece que va para el público en general, aquellos que están interesados o que aún quizás tienen dudas. Pero si ya desean iniciar con la matrícula, pueden escribirle a la señorita o a la persona de Secatesis que se ha contactado con ustedes por el WhatsApp para consultar cómo realizarían el pago, cómo harían con inscripción. Porque el tema de pagos o tema de la parte administrativa sí la desconozco un poco. ¿Cuándo es la fecha exacta de clases? El próximo sábado, Yamali. Bueno, la información que tengo por Secatesis, que es el próximo sábado, ya de manera presencial. Habrá otra clase presencial, hay turno mañana. Por lo general, crean, con el aforo mínimo, habilitan una clase por la mañana o puede ser por la tarde. Sería cuestión de que pidas informes, Lady, para que, perdón, Sandra, para que pueda adecuarse a tu turno, porque hay turnos por la mañana, hay turnos por la tarde. La mañana creo que empiezan a las 8 o a las 9. Y por la tarde es a partir el día de semana es a las 4 y los domingos es a las 2 de la tarde. Pero sería cuestión de que consultes por interno con la señorita. Hoy solo fue una clase introductoria, Lady. Fue una clase introductoria. Esto es muy independiente, esto no se contabiliza como la clase del mes, por si acaso. Es solo una introducción y que tiene una duración de 2 horas como máximo.
Mm, ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta? ¿Algo Licenciada, de buenas ustedes? tardes. Sí, ¿qué Licenciada, tal? en cuanto a las patologías, ¿se va a tratar también los tratamientos Por que va a haber? supuesto, la idea es primero definir o conocer las patologías en común y luego también trabajar en relación a una patología en específica. Quizás ustedes quieran hablar de una condromalacia, quizás ustedes quieran hablar de un desgarro, quieran hablar de una fractura, de una luxación, cómo abordar, cómo trabajar. No hay problema, creamos nuestros protocolos y o hacemos la simulación de un caso para, en función a la patología, cómo, en qué consistiría y cómo se realizaría. No hay problema. Ah, ya, ok. Licenciada, otra consulta. El type y qué se cae, el vendaje neuromuscular para ir buscando, comprando, se pregunta así tal cual Sí, la sí, materia. hay de colores, hay de diseños. Ujú. Para eso requerimos el taping, que es la cinta esta de colores, y una tijera. Ah, ya, ya, Ujú. licenciada. Bueno, chicos, o chicas, creo que la mayoría son, son damas. Ah, no, hay de todo. Bueno, chicos y chicas. Entonces, bueno, espero verlos el próximo sábado ya de manera presencial. Hoy es virtual, como les decía. Vuelvo y repito, esto no se cuenta como clase. Recién la siguiente semana arrancamos de manera presencial. En Secatesis, como les repito también, no dictamos clases virtuales, salvo clases introductorias o clases o como un taller gratuito, por decirlo así, para que conozcan del curso, pero no es que las clases sean siempre en esta modalidad. Por lo general son presenciales y es algo que destacamos de Zacatesis y es muy bueno porque hoy en día los cursos o los talleres en general se llevan semipresencial o se llevan virtual. Así que, bueno, la idea es que ustedes se conozcan entre ustedes, también que entre ustedes se relacionen, en que la parte práctica la vivan en carne y hueso, en experiencia, en el mismo establecimiento, en las mismas instalaciones de Secatesis. Y bueno, pues esperarlos, verlos, conocerlos y compartir, que ustedes aprendan de mí y yo también aprender algo de ustedes, porque siempre se aprende algo. Así que espero verlos la próxima semana a las 4 de la tarde, de 4 a 8 de la noche. Ustedes van a decir, wow, debe ser un montón de horas, pero créanme que esas horas se pasan volando. Así que nada, los espero, los veo, aquellos que todavía están quizás con un poquito de duda, ya ya espero que hayan aclarado esto. Hay cursos que duran 3 meses, hay cursos que duran, por ejemplo, yo estoy actualmente dictando un curso de 4 meses de técnicas de fisioterapia y rehabilitación. Actualmente estamos en el tercer módulo, que son los días domingos, de 2 de la tarde de 2 a 6. Puedes averiguar con la asesora, por ejemplo, este curso de 4 meses, primero abordan la parte básica, la biomecánica, la anatomía palpatoria, musculoesquelética, la evaluación postural. El segundo mes trabajamos todo lo que es dolor. El tercer mes trabajamos, ahorita estamos en el tercer módulo, que corresponde al tercer mes, y hablamos todo paciente neurológico. Y el cuarto mes que trabajamos con paciente adulto mayor, que creo que a la mayoría le gusta. En el curso de 4 meses, como te repito, actualmente estamos en el módulo 3, que también he tenido inscritos, nuevos inscritos para el módulo 3, eh, y ellos continúan, o sea, avanzan este módulo, terminan el cuarto módulo, pero empiezan el primer y el segundo módulo en enero y febrero, ¿no? Que nos falta. Así que, si gustas, puedes escribir a Secatesis para que te dé mayor información, puedes acoplarte a nuestro módulo o empiezas el siguiente mes, que vamos a trabajar con adulto mayor, que es muy bonito.
aquellas personas que trabajan con adultos mayores en relación a carreras de salud, trabajamos de cómo evaluar a un paciente adulto mayor funcionalmente, cómo trabajar pacientes con dolor, con artritis, con artrosis, pacientes que pierden el equilibrio, por lo generalmente, en realidad es bastante bonito. Trabajar con adulto mayor también es bonito. Eh, Así que nada, chicos, espero que les haya ayudado o les haya interesado este curso. Los espero, los veo la próxima semana o en algún curso más de su interés en Secatesis. Conmigo hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Cuídense, saludos, disfruten su fin de semana. Nos vemos. Buenas, buenas tardes, noches, creo. Hasta luego.